Hay un tema que he preparado para el día de hoy que se llama la naturaleza del pueblo de Dios. ¿De qué vamos a hablar hoy? La naturaleza del pueblo de Dios. ¡Santo Dios! ¡Huepa! Nos fuimos otra vez. Ok. Bueno, ¿cuál es su identidad en Cristo? Los que estuvimos en Jóvenes Sobrenaturales el sábado, no pasado, no ayer, sino antepasado, ¿recuerdan cuál es su identidad en Cristo? ¿Quién es usted? ¿Quién? Pregúntele que tiene a su lado, dígale, ¿usted quién es? ¿Usted quién es? Bueno, somos la iglesia de Cristo. Esa es nuestra identidad. ¿Listo? Ok. ¿Y sabía usted que como creyentes, como iglesia, tenemos una naturaleza? Algo que a nosotros nos caracteriza. ¿Quién me puede prestar un celular por un momentico? ¿Alguien qué? Gracias, mi hermana. Gracias por sembrarlo a misiones, mi hermana. Voy a ponerla de fondo de pantalla para recordarla y orar siempre. No mentiras. ¿Su nombre? Miriam. Resulta que Miriam se consiguió el último teléfono. Es tecnología de punta. Es tan avanzado que tiene una aplicación que se llama maquillaje. Entonces usted busca, a ver, para los párpados, qué color, labial, así, bueno, base, y quedó maquillada en 10 segundos. ¿A cuántas chicas le gustaría esa aplicación? ¿Sí? Mire, esta, ¿sí? Para cuando los niños son muy cansones, entonces, relajador de niños. Entonces están los niños brincones, y usted le pone tirirín, tin, tirirín, tin, tirirín, tin, y los niños se ponen como angelitos, se quedan juiciositos, quieticos, no molestan. ¿Cuánto le gustaría un teléfono así? ¿Cierto? Consejos para conseguir pareja. Y ahí le va guiando. Ahora dile, es que sin ti mi vida es oscura. Sin ti mi vida es oscura. Y le va diciendo todo. ¿Cuánto le gustaría una aplicación así? ¿Sí o no? O mira esta, aprendizaje instantáneo de idiomas. Usted, a ver, quiero aprender inglés, lo pone debajo de la almohada, se acuesta a dormir y al otro día, I speak English. ¿Es avanzado o no es avanzado? ¿Usted qué dice? Es muy avanzado. ¿Cuál es el nombre castizo de esta herramienta? ¿Cuál es? Teléfono. ¿Y el objetivo del teléfono cuál es? Comunicarse. Es muy avanzada, pero tiene un pequeño defecto. No sirve para comunicarse. ¿Deja de ser avanzada? Aún si no pudiera comunicarse, ¿le gustarían esas aplicaciones? ¿Así por separado? Ok, pero entonces pierde su función primaria. Y me dirijo a los buenos cristianos, a los buenos creyentes, a los que quieren servirle a Dios. Me dirijo a ellos. Muchas veces nosotros hacemos un montón de cosas, sí, queriendo hacer cosas buenas y correctas, pero si olvidamos nuestra función primaria, perdemos nuestra identidad. Muchas gracias, hermana. Dios me la bendiga. Tenga paz en el Señor ahora sí. Bueno, y usted tiene que identificar su naturaleza y lo vamos a ver en los siguientes minutos. Ok, vamos a mirar el pueblo de Dios. Vamos a irnos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Vamos a ver las cualidades del pueblo de Dios y cuál es el propósito, y vamos a sacar la conclusión de cuál es la naturaleza, cuál es su naturaleza. ¿Ok? Ahora, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento dice de la siguiente manera: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, ¿seréis qué? ¿Mi especial qué? Entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo. Vosotros que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, aquí vemos un paralelo, ¿no? Y vemos la identidad de usted como pueblo de Dios. ¿Cuál es nuestra identidad? Perdón. ¿Cuál es? ¿Somos qué? La iglesia. Por favor, recálquele el que tiene a su lado para que no se lo olvide. Dígale, no se lo olvide. Usted es la iglesia. Particularmente somos la iglesia, pero individualmente también somos la iglesia. Resumiendo todos los argumentos teológicos, la iglesia es el lugar de reunión, la asamblea entre Dios y el hombre. ¿Y usted qué es para Dios? ¿El templo de quién? Entonces ahí habita el hombre, usted, y habita también Dios. O sea, usted es la iglesia. Ok, la siguiente pregunta: ¿para qué Dios escogió un pueblo? ¿Quién será ese personaje? Hay quien, Abraham, ¿cierto? Bueno, ¿por qué cree usted que Dios escogió al pueblo, a un pueblo? ¿Qué tenía Dios en mente cuando escogió un pueblo? Bueno, bendecir las naciones de la tierra. Vamos a ver qué dice Génesis 12 del 1 al 3. Dice de la siguiente manera: pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una ¿qué? Una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Serás qué? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas una que otra familia de la tierra. ¿Sí? Solo Medellín, solo Medellín. Bueno, Antioquia pues. Todas las familias de la tierra. Ok. Entonces, veamos el origen del pueblo de Dios. En Abraham viene la promesa de bendecir toda la familia de la tierra. En Isaac se confirma. Y en Jacob viene la identidad del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué nombre le colocó Dios a Jacob después de pelear con el ángel? Israel. Y así es conocido el pueblo de Dios. Ok. Bueno, luego, después de Israel, vinieron las generaciones con las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel, los patriarcas. El que sigue. Vino crecimiento del pueblo de Dios cuando fue esclavizado en Egipto. A Egipto entraron 70 de los hijos de Jacob, de Israel. Fueron esclavizados en Egipto, pero ocurrió un fenómeno. Allí donde fueron esclavizados hubo un crecimiento del pueblo de Dios. Eso quiere decir que aún en la adversidad más grande, ahí puede florecer la iglesia o el pueblo de Dios. Ok. Luego vino la liberación a través de un personaje llamado ¿cómo? Moisés. ¿Dónde se le apareció, el que sigue? ¿Dónde se le apareció Dios a Moisés? En el monte Sinaí. Y Dios quería sacar el pueblo de Egipto para llevarlo a ¿qué tierra? A Canaán. Llevarlo a Canaán. Pero antes de ir a Canaán tenía que pasarlo por el monte Sinaí o el monte Horeb. Ok, entonces allí en este lugar Dios quería tener una relación con su pueblo, el que había liberado. Dios quería conocerlos y Dios quería que ellos lo conocieran a Él. En el monte fue donde oficialmente, legalmente, Israel fue proclamada nación. Ahí se estableció, ya no era una promesa, ya era una realidad. Israel se convirtió en nación y un documento legal que era la ley de Dios. Bueno, entonces sigamos avanzando por favor y vámonos a Éxodo 19, 5, 6 y 10, versículos 10 y 13 luego. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí
un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Luego dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo en el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, entonces ¿qué ocurrirá? Subirán. Bueno, esto ocurre de la siguiente manera. ¿De dónde había salido el pueblo? De Egipto. Vamos a suponer que Egipto está por acá, ¿cierto? Aquí está Egipto. ¿Para dónde iban? A Canaán, la tierra prometida. La tierra prometida quedaba aproximadamente por allá, ubicándonos geográficamente. Pero Dios le dice algo a Moisés: antes de que usted los lleve a Canaán, Moisés, por favor, un favorcito, tráigalos al monte que yo me voy a relacionar con ellos. Bueno, y Dios les dio unas instrucciones en particular. Les dijo, van a estar 3 días purificándose. ¿Eso qué quiere decir? ¿De dónde venían ellos? De Egipto. Y Egipto era un sitio espiritual donde se adoraba al Dios verdadero y donde usted podía... estaba lleno de bondad. ¿Sí? ¿Sí es así? Había esclavitud, opresión, muerte, pecado e idolatría. Y hechicería también. Entonces ellos tenían que venir, estar 3 días preparándose para el encuentro con Dios, limpiándose, purificándose. Lávense con agua pura, decía el mandato que Dios les colocó, y esténse purificándose, porque al tercer día van a subir. Antes no, para que no mueran. ¿Por qué morirían si subían? Algo así. La cuestión es la siguiente: cuando hablamos de la presencia de Dios, la presencia de Dios no tiene que ver nada con el pecado. Si Dios descendiera a la tierra en su esencia, en su presencia misma, lo que se conoce como, hemos oído como la gloria Shekinah. ¿Sí han oído ese término? Que es la presencia misma de Dios. Cuando Dios estuvo en el monte, que Moisés quería verlo, Dios le dijo, usted no me puede ver, pero sí le va a permitir que vea mis espaldas. Solamente con eso, cuando Moisés bajó, parecía un fluorescente, eso botando. Sí, todo el mundo le daba miedo a Moisés acercarse, porque la gloria de pronto lo podía matar, porque la gloria no tiene nada que ver con el pecado. Gracias a Dios por el nuevo nacimiento, que nos permite acercarnos delante de su presencia con libertad. Pero ellos tenían que purificarse en ese momento. Y un día lavándose, arrepintiéndose, 2 días, y llegó el tercer día. Y todos salieron y se acercaron al campamento. Entonces, acerquémonos al campamento. Clic, por favor. Ahí, todos listos. Bueno, en cualquier momento suena la trompeta. Y cuando suene la trompeta, ¿qué hay que hacer? Subir al monte cuando suene la trompeta. Y sonó la trompeta, dámele clic. Pero no solamente se escuchó la trompeta, hubo relámpagos, hubo truenos, había fuego que subía hasta el cielo y llegaba al monte también. Y cuando Dios comenzó a hablar, ¿sabe qué ocurrió? La tierra se estremeció y ellos sintieron que ese monte se les venía encima. ¿Usted qué cree? ¿Subieron como Dios les había dicho o no subieron? Dámele clic, porfa. Ellos se fueron de para atrás. Se fueron de para atrás. Y le dijeron a Moisés, ¿sabe qué, Moisés? Suba usted mi viejo. Ok. Y Moisés subió. ¿Sí? Vamos a ver qué ocurrió después. Deuteronomio 5, 24 al 27. Dice así: y dijeron, ya hemos visto que el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. También hemos oído su voz salir desde el fuego. Hoy hemos visto que el Señor habla a los mortales y que estos aún siguen con vida. Ahora bien, este gran fuego podría consumirnos. Y si oímos otra vez la voz de nuestro Señor y Dios, seguramente moriremos.
¿Por qué tenemos que morir? Y además, ¿qué somos los mortales para oír la voz del Dios viviente, hablar en medio del fuego como nosotros la oímos y aún seguir con vida? Quiero aclarar algo. Muchas veces nosotros decimos, Señor, tu gloria, que tu gloria descienda, quiero tu presencia. Porque nosotros asimilamos la presencia de Dios así como un paisaje bonito, con pajaritos y un arroyo, así como paz. Porque siempre nuestro pensamiento es que la presencia de Dios tiene que ver solo y únicamente con mi bienestar. Y solamente la presencia de Dios tiene que ver con yo estar relajado, con mi comodidad, con mi confort. Y sabe que muchas veces en toda la historia a muchos personajes, cuando vino la presencia de Dios, muchos de ellos temblaron y eran grandes hombres de Dios. Muchos de ellos fueron incomodados con la presencia de Dios. Muchos de ellos cayeron postrados, arrepentidos ante la presencia de Dios. ¿O se acuerdan de Daniel? Cuando Dios se le presentó y se le presentó el ángel que tenía ojos de fuego, que era Cristo en el Antiguo Testamento, o al apóstol Juan cuando se le reveló Apocalipsis. ¿Qué dice ahí la Escritura? ¿Que él sintió pajaritos o cayó como si estuviera muerto ante la presencia de Dios? La presencia de Dios puede ser terrible y también puede ser bellísima. Así es la presencia de Dios. No en balde les dijo, purifíquense. Y seguimos. Y el pueblo le dijo, acércate tú al Señor nuestro Dios y atiende todo lo que Él te diga. Moisés, vaya, juicioso, viejito, suba usted, escuche todo lo que Dios, préstale mucha atención. Luego tú nos repetirás todo lo que el Señor nuestro Dios te diga y nosotros oiremos y obedeceremos. Juiciosito. Juiciositos vamos a obedecer, solamente transmítanos el mensaje. ¿Ustedes qué creen? ¿El pueblo obedeció o no obedeció? ¿Qué es más fácil? Que el predicador, que el pastor, que los siervos de Dios se maten estudiando las Escrituras, orando, recibiendo palabra de Dios, ayunando, y luego le transmita a usted y usted escuche, o usted ir y buscar la presencia de Dios, decir, Señor, háblame, quiero estudiar las Escrituras, quiero estar en tu presencia, quiero preparar mi corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que se lo transmitan o que usted lo haga? ¿Qué será más cómodo? ¿Qué es más cómodo? Y muchas veces queremos así, y a mí me ha pasado. Por favor, es que estoy en una situación, por favor, pastor, ayune por mí. ¿Y usted qué está haciendo? No, aquí sentado viendo Netflix. Ah, sin vergüenza, pues yo no voy a orar por usted, ¿cómo le ocurre? Porque es más cómodo pedirle a otros. Pero si usted no sube, lo que otros hagan por usted no va a servir para nada. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Ser un Dios personal o un Dios que manda razones? ¿Cómo quiere que sea su Dios? ¿Un Dios de razones o un Dios personal? ¿Cómo lo quiere? Pero, ¿qué se necesita para que Dios sea personal? Subir al monte. Y subir al monte significa entrar limpio. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, a partir de ese momento, siempre hubo una barrera entre Dios y los hombres. ¿Qué pasó cuando Moisés bajó del monte? ¿Cómo estaban ellos? Juiciositos, esperando la llegada de Moisés para escuchar los mandatos. ¿Qué hicieron? Estaban con el becerro de oro, haciendo las sinvergüenzuras que hacían en Egipto. Ah, pero eso sí, todos dijeron, no, estamos celebrando a Jehová. Es que usted no entiende, Moisés. Este becerro representa a Jehová. Y aquí estas muchachas así, semidesnudas, que están bailando alrededor, eso es adoración a Jehová. Sí, no, Dios a mi manera. Alabando a Jehová estamos. El pueblo se había desenfrenado. ¿Cuántos días estuvo Moisés arriba? 40. ¿Cuántos días? ¿Cuántos años estuvo el
pueblo de Israel dando vueltas por el desierto? 40 años. No es circunstancial. 1 año por día. Pero otra habría sido la historia del pueblo de Israel si hubiese subido al monte. Esa pregunta yo me la he hecho muchas veces, no le tengo respuesta todavía. Pero ¿qué habría pasado si el pueblo hubiese dicho, con todo lo que habían visto, hubiesen dicho, sí, nos da miedo, nos da temor, porque somos pecadores, porque venimos mal de Egipto? Pero si Dios dijo que subiéramos en este momento, vamos a subir en este momento. ¿O quién aquí ha llegado limpio e inmaculado delante de Dios? ¿Alguno aquí ha llegado limpio e inmaculado delante de Dios? No. Pero aún así tenemos que acercarnos. ¿Qué hizo Adán cuando Dios lo llamó después de que pecó? Heme aquí, he pecado contra ti. ¿Sí? ¿Así ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué hizo Adán? Se escondió, porque la primera reacción del pecado es acobardarnos, es alejarnos de Dios. Pero Dios había dicho lo contrario. Dios había dicho, a pesar de eso, reflexionen, purifíquense, al tercer día suban. Y el pueblo no quiso subir. Bueno, sigamos por favor. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solamente venía la presencia de Dios de vez en vez. ¿Se acuerdan de Sansón? Dice una canción de escuela dominical, dice, Sansón era un muchacho grandote y fortachón. No, yo no sé si era grandote y fortachón, pero la fuerza de Sansón no radicaba en sus músculos. ¿Radicaba en qué? En el Espíritu de Dios. Y vino el Espíritu de Dios sobre Sansón y agarró la quijada y acabó con esos 1000 filisteos. Y vino el Espíritu de Dios sobre David y comenzó a profetizar. Y vino el Espíritu de Dios sobre el profeta y dio palabra de Jehová. Pero después de que venía el Espíritu de Dios y se cumplía la tarea, el Espíritu de Dios volvía y se iba. El Espíritu de Dios solamente venía sobre algunos ungidos en particular, pero luego volvía y se iba. Así era la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. La misión de Israel en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cuál era la misión de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Me ayudan con estos pasajes? A ver, todos, a la voz de 3. 1, 2, 3. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Jeremías 15, 19. Por tanto, así ha dicho Jehová, si te convirtieres yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ¿quién? Ellos. ¿A quién? A ti. Y tú no te conviertas a ellos. Números 9:14, por favor. Si entre ustedes vive algún extranjero y celebra la Pascua del Señor, deberá celebrarla siguiendo el rito y las leyes de la Pascua. Tanto los extranjeros como los nacidos en la tierra celebrarán ¿qué? Un mismo rito. Ok. Y Deuteronomio 10, 18 al 19 dice así: 1, 2, 3. Que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Ok, esta figura, la que sigue, muestra la misión de Israel en el Antiguo Testamento. En misionología se conoce como misión centrípeta. ¿Sí? ¿Qué es misión centrípeta? A ver, haga así, vea. Venga para acá. O como decimos aquí, venga para acá. ¿Sí? No le está diciendo a la muchacha, usted le está diciendo a las almas. Vengan, vengan. Ah, sí, vengan. ¿Sí? Esa era la misión de Israel. En el Antiguo Testamento, ¿cómo funcionaba esto? Sencillo. Resulta que la idea es que la nación de Israel se estableciera como una nación modelo. Todos vieran las maravillas de Dios. Israel resplandeciera delante de las demás naciones. Entonces las naciones alrededor dirían: Israel, tienes un Dios grande y glorioso,
un Dios único, nadie que se le iguale en maravillas. Por favor, permítenos a nosotros formar parte de tu pueblo. Recíbenos, Israel, como parte de tu pueblo, porque queremos que tu Dios sea nuestro Dios. Esa era la misión de Israel en el Antiguo Testamento. Y hay dos preguntitas, pásamela porfa, que quiero que nos hagamos. Primero, ¿era el Dios de Israel alguien indiferente ante los extranjeros o las naciones extranjeras? Por supuesto que no. De tal manera que les dijo: si vienen a ustedes y se convierten y quieren celebrar, quieren adorar, quieren celebrar la Pascua, quieren celebrar las fiestas, ¿cómo lo van a hacer? ¿Diferente a ustedes o igual a ustedes? Igual, no se va a hacer ninguna distinción. Es más, los van a amar, los van a recibir, y si están desamparados, les van a dar pan también. En otras palabras, todo aquel que venga de otros lados, usted, Israel, los va a adoptar. Y la siguiente pregunta: ¿qué estaba haciendo Israel para bendecir a todas las naciones de la tierra? ¿Qué estaba haciendo? Ok, bueno, vamos al simulacro. A ver, un hermano bien atlético aquí, por favor, alguien bien atlético. A ver, rápidamente, sin miedo. Uno bien atlético, ay, por favor, no, tampoco. ¿Cómo que no lo hay? Ah, sí, venga por acá, eso. Listo. Tráigame 2 sillitas. Bueno, ok. Alguien bien soñador y esperanzado, que quiera venir a este lugar. Bien soñador y esperanzado. Por ahí, venga. Eso. Venga por acá. Ok. Ya pasó el atlético, sí, lo siento. Ok, no se puede entonces. Entonces usted va a ser el esperanzado, ¿no? Bueno, pero de los dos, ¿cuál corre más? Usted, es usted. Bueno, ahora una hermana bien angelical. Alguien bien angelical. ¿Quién? Se llama Angélica. Bueno, venga por acá. Ok. Bueno, su merced, hágase por aquí. No, mentiras, al contrario. Usted es el corredor, ¿cierto? Ok. Bueno, entonces, él va a representar a un personaje de la Biblia que es conocido como el etíope. ¿Sí? Él es una persona muy importante, funcionario de una reina llamada Candace, de la región, obviamente, de Etiopía. Él estaba a cargo de todos los tesoros de la reina. O sea que el hombre, como ministro de Hacienda, ¿no? Muy bien. Tome asiento, por favor, aquí. Ahí. Y resulta que él se había convertido al Dios verdadero. Este caballero aquí es Felipe, uno de los diáconos. Una de las características es que él era temeroso de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y la hermana va a representar al Espíritu Santo. Entonces, ¿está lleno del Espíritu Santo? Ok. Entonces, sí, ok. Bueno, yo no sé nada, yo soy invitado aquí, no los conozco ni nada. A mí no, bueno, ok. No me metan en líos, por favor. Tampoco estoy profetizando nada. Bueno, la esposa. ¿Sí la esposa? Sí. Entonces abrácelo sin miedo, ok. Eso. El Señor sabe cómo hace sus cosas. Bueno, listo. Ella representa al Espíritu Santo. ¿Y él está lleno de quién? Del Espíritu Santo. Ok, bueno. Quédense por ahí en un ladito, por favor. El etíope. Resulta que el etíope, el hombre se había convertido al Dios verdadero. Él no era israelita. Esto se conoce como prosélito. Alguien que se convierte al judaísmo es un prosélito. Y resulta que él venía al templo a adorar. Él venía en su 4x4, jalada por 4 caballos. Ahí venía, ¿cierto? Bueno, entonces el hombre llegó a Jerusalén y llegó contento, ¿sí? Pásame la siguiente imagen, porfa. Ok, pásamela. Ese es el templo de Israel en la época de Jesús. Tan grande como un estadio era el atrio exterior. Ok, y entonces el hombre llega al templo.
Sí, llega todo contento, por allá está el templo, y él dice, yo voy a adorar al Dios verdadero, y llegaba con su cordero para adorar al Dios verdadero. Llegó. Cuando de repente uno de los sacerdotes, él quería entrar, y uno de los sacerdotes le dijo, lo siento, tú no puedes entrar porque tú debes ser extranjero. No puedes entrar aquí porque aquí somos solamente para los judíos. Pero traer sacrificio, yo recibírtelo. Entonces usted entregaba el cordero, y había tanta corrupción en aquella época que habían 2 sumos sacerdotes. Por ley solamente debía haber un sumo sacerdote. Y se había desviado bastante los sacerdotes del templo. Este cordero, no ser certificado por el templo, no ser perfecto, no tener ISO 9001, pero yo recibírtelo por un pago. Y bueno, le pagaba lo que no valía el cordero. Ahora ir a comprar el cordero, allá esos corderos certificados. Entonces él iba a comprar el cordero, pues tenía platica bien. Entonces el que le vendía le decía, no sirve, este dinero no sirve porque este dinero es ser pagano. Ir a los cambistas y ellos van a darte la moneda del templo. Ay, entonces el hombre iba y a los banqueros, de los que estaban en los bancos, también en los bancos, y le cambian la moneda, no sin antes quitarle un interés, cobrarle el interés, ¿cierto? Y luego vuelve, donde el que vendía corderos, y compra el cordero. Y ya se lo presenta al sacerdote. Y dice que era tal la corrupción, cuenta las malas lenguas, que venía el sacerdote, tomaba el cordero, lo entraba por una puerta, salía por la otra y volvía y llegaba acá, ¿no? Bueno, entonces él, esperanzado en que su sacrificio había entrado. Mirando la imagen, vamos a hacer un acercamiento y mire el lugar que era designado, póngalo ahí, para los extranjeros, ahí alrededor, dame clic por favor. En ese sitio, ahí se designaba a los extranjeros. Ellos podían llegar hasta ahí y escuchar la palabra de Dios solamente ahí. Es como si usted invitara a un amigo y le dijera, usted se me va a quedar afuera en el otro lado de la calle. No me puede entrar porque este es un lugar de gente muy santa y usted es un mundano. Si quiere venir a la iglesia, por favor, allá, al otro lado de la calle. ¿Tenía sentido o no tenía sentido lo que estaban haciendo? No tenía sentido lo que estaban haciendo. Se creían demasiado santos. Pero ¿saben? Este hombre trataba de escuchar lo que el sacerdote detrás de los muros estaba diciendo. ¿Y sabe qué era lo que escuchaba? Ese lugar que usted ve ahí, designado para los extranjeros, también era el lugar donde se vendían palomas, ovejas, bueyes, y estaba toda la mercadería. Vamos a ver lo que Jesús dijo con respecto a eso. Dame el clip, porfa. Dice así: llegaron a Jerusalén y al entrar Jesús en el templo comenzó a echar de allí a los que vendían y compraban en su interior. Volcó las sillas de las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando algún utensilio. Más bien les enseñaba y les decía: ¿acaso no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Según lo que Dios había establecido, los pasajes que leímos, ¿qué debían hacer los judíos con el resto de las naciones? Aceptarlos y recibirlos como si fueran ellos mismos. Este hombre que no era judío ¿tenía hambre de Dios o no tenía hambre de Dios? Entonces el hombre, todo aburrido, ya terminamos el sacrificio, puedes regresar a tu pueblo. ¿Usted cómo quedaría? Pero le decía, no te vayas tan rápido. Pero es que yo no escuché nada. No importa, nosotros venderte el rollo del profeta Isaías. Y en aquella época tener un rollo de la Biblia, del Antiguo Testamento, de la Torá, era muy costoso. Usted lo tiene, la aplicación gratis en el celular. Pero en aquella época un rollo era hecho artesanal, con cueros. Era muy difícil tener un rollo del profeta Isaías. En algunos casos con cueros, otros eran unos tipos de pergamino, pero no cualquiera tenía un rollo de la ley. En las sinagogas que estaban, y si usted quería oír la palabra de Dios,
se iba a esta sinagoga. Ah, pero es que en esta no está el profeta Isaías. Entonces se iba a la otra, en esta sí está el profeta Isaías. Y escuchábamos la palabra de Dios. Pero era muy caro, muy, muy caro. Pero el hombre, como tenía plática, fue y compró el rollo. Y no sé cuántas monedas de oro tuvo que haber pagado, pero eso era muy costoso. O sea, solo la gente rica se daba esos lujos. Y compró el rollo del profeta Isaías, ¿verdad? Y se llevó el rollo del profeta Isaías y se subió a su carro. Ok, y se sentó ahí. Y él leía las escrituras. Y se fue para Etiopía, camino al desierto por un sector que se llama Gaza. Ok, este es el pueblo del Dios del Antiguo Testamento. ¿Cumplió su misión o no cumplió su misión? No. Pero ahora viene el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Quién era Felipe? ¿Cuál era la identidad de Felipe? ¿Quién? La misma que la suya, no es diferente. La iglesia. Pero Felipe tenía unas características. Era temeroso de Dios y lleno del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu vino y movió a Felipe, lo pegó unas tremendas sacudones y le dijo: mire, vaya camino al desierto, camino a Gaza, usted va a encontrar un hombre, persígalo, porque él quiere oír mi palabra. Y el Espíritu lo envió. Y el Espíritu no lo dejó solo. No. El Espíritu es omnipresente, está en todos lados. ¿Sí? Ok. Y córrale, eso. Corra. Entonces, la 4x4 del etíope iba a todo galope. Y este hombre, córrale. Y Felipe lo alcanzó en el camino. Y corra. Y paró la oreja y escuchó lo que este hombre estaba leyendo, sin dejar de correr. A ver, hágale. Y la escritura que leía era esta: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Jehová quiso cargar en él el pecado de todos nosotros. ¿Estaba hablando de quién? De Jesús. El profeta Isaías 53, está hablando acerca de Jesús. Entonces, luego le dice, después de estar escuchando y estar corriendo ahí al lado de los caballos, le digo: ¿entiendes lo que lees? Pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y mandó a parar el carro. ¡Oh! Y partiendo, y lo hizo subir. Subo hacia el carro con confianza. Ok, ahí está bien. Y a partir de esa escritura comenzó a enseñarle el Evangelio de Jesucristo. ¿Quién estaba presente con ellos? ¿Quién es el que redarguye de justicia, pecado y juicio? ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que es la Biblia para el Espíritu Santo? Valga la redundancia. ¿Qué es la Biblia para el Espíritu Santo? La espada de el Espíritu, que es capaz de separar el alma del espíritu, atraviesa las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el Espíritu estaba ahí obrando en la vida de este etíope. Lo estaba tocando. No sé cuántas horas habrá durado ese viaje. Lo que sí le digo es lo siguiente: el hombre le compartió tan bien el Evangelio que cuando vieron cierta agua, él dijo: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Entonces él dijo: si quieres, bien puedes. Digo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Redentor. Creo que Jesucristo es el único Salvador. Y descendió al agua y lo bautizó. Ok. Después ocurrió lo siguiente. Vino el Espíritu Santo porque Felipe venía de Samaria, llegó hasta este sitio, pero no le alcanzaba el tiempo. Él tenía que ir a un sitio que se llamaba Azoto, como de Medellín hasta Bello, y tenía que llegar ya. Y un milagro ocurrió. El Espíritu tomó a Felipe y se lo llevó
a Soto, lo traspuso y el hombre quedó maravillado de lo que vio. Nunca había visto maravillas todas las veces que fue al templo, pero cuando la iglesia vino a él vio el Dios de maravillas. Bueno, un aplauso para nuestros actores, por favor. Gracias. Mis queridos hermanos, pasemos a la siguiente y ya vamos cerrando. Pásala, por favor, pásala. Quiero concluir con lo siguiente. Sigue, por favor. La que sigue. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Qué viene? ¿Cuál fue el Espíritu que le habló a Felipe? ¿Cuál fue? El Espíritu Santo, el que fue derramado en Hechos capítulo 2. ¿Cuántos aquí nacieron por ese Espíritu? ¿Cuántos tuvieron vida eterna a través del Espíritu de Dios? Pues usted debe seguir caminando por ese Espíritu. Usted nació por el Espíritu de Dios, por la obra del Espíritu de Dios, pues su caminar debe seguir por la obra del Espíritu de Dios. Esa imagen que ustedes ven ahí, ese marco, se conoce como el tori. ¿Cómo se llama eso? El tori. Es una puerta que está en los templos japoneses y se dice que es un paso a lo espiritual, de lo mundano a lo espiritual, de lo natural a lo sobrenatural. Y siempre que pasan por esa puerta, pues ellos creen que los espíritus pasan ahí a través de él. Y hay muchos templos en Japón y hay muchos toris, muchas puertas. Pero, ¿qué dijo Jesús en Juan 10:9? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare será salvo. ¿Nuestro propósito cuál es? Nuestro propósito es que muchos japoneses conozcan la verdadera puerta, el verdadero tori, que se llama ¿cómo? ¿Quién es la puerta? Jesucristo es la puerta. Muchos a nosotros nos han preguntado que ¿por qué Japón? Y yo tengo siempre dos respuestas, una larga y una corta. La larga no se las puedo contar. Si quieren, más tarde me preguntan por qué. Pero yo les tengo una respuesta corta. ¿Por qué no Japón? ¿Cristo murió por los japoneses? ¿Ustedes creen que ellos merecen la oportunidad de escuchar el Evangelio? Ellos merecen la oportunidad de escuchar el Evangelio y que el Evangelio transforme sus vidas. Cuando me preguntan por qué Japón, yo digo, ¿quién soy yo para decir que no? ¿Quién soy yo para negar comunicar el Evangelio a los japoneses? Conozco personas en mi vida cristiana. Yo entré al Evangelio a los 16 años. Siempre me gustó el estudio de las Escrituras y comencé a estudiar en el seminario bíblico desde temprana edad de conversión. Y todos siempre me decían, usted va a ser un gran pastor y va a tener tremenda iglesia. Lo que todo el mundo me decía. Pero los planes de Dios eran otros y tampoco eran mis planes ser misionero. Y Dios me llama al trabajo, a las misiones. Es difícil explicar por qué precisamente Japón. Yo lo único que entiendo es que nuestros corazones han sido marcados. Mi hija pequeña de 7 años, ella entiende que ella no es parte de la maleta, ella es misionera a su edad. Y ella tiene un papel que cumplir allá en Japón. No soy el más preparado. He conocido personas mucho más preparadas que yo, que han recibido capacitaciones que yo solamente en aspiraciones sueño tenerlas. Hay personas que tienen más recursos que los que pudiese tener, pero muchos de ellos, aunque Dios les ha llamado, no quieren ir. Han dicho que no. Pero nosotros hemos dicho, Señor, tú sabes que yo no soy ni el más apto, ni el más capacitado, quizás no soy el mejor de los creyentes,
Pero si tú quieres hacer algo con mi vida, aquí estoy dispuesto, Señor. Y comencé, como cualquiera de ustedes, ahí en una silla. Pero un día mi corazón ardió. Y yo traté de sacarme esa sensación de mi corazón. Entre más quería deshacerme de eso, más se apoderó de mí. Yo no me imagino haciendo otra cosa. Yo no me imagino en otro proyecto. Dios me ha llamado. Dios nos ha llamado. Y para allá vamos. Ahora yo quiero preguntarle a usted, así como el Espíritu guió a Felipe, ¿a dónde te ha guiado? ¿A dónde te ha guiado el Espíritu de Dios a ti? ¿Será que el hijo del vecino, usted lo ve pequeñito, y usted nota que ese muchacho va mal, se está perdiendo? Usted es consciente de ello. ¿A quién estará redarguyendo Dios para que este muchacho no se pierda el día de mañana? Al contrario, sea un servidor de Él. ¿A quién se estará llamando entonces? ¿A la vecina, a la mamá? ¿O usted que se dio cuenta? Dios llama muchas veces, pero nos hacemos los tontos. Yo le quiero pedir de que sea sensible a la voz de Dios y sensible a lo que Dios quiere hacer. Póngase de pie, por favor. Y terminamos con la siguiente diapositiva, la penúltima. Vamos a leer todos. ¿Listo? ¿Cuál es tu naturaleza como iglesia? 1, 2, 3. Somos una iglesia llena del Espíritu de Dios, cuya misión es bendecir a las naciones de la tierra con el Evangelio de Jesucristo. Y usted va a comenzar a bendecir las naciones de la tierra predicando el Evangelio acá. Y cuando usted cumpla su misión acá, muy seguramente Dios va a empezar a incomodarlo y su corazón va a comenzar a arder. Pero predica el Evangelio. Dígale que tiene a su lado, dígale, predica el Evangelio. Dígale que tiene a su lado, predica el Evangelio. Es tu responsabilidad. Que no, que soy del ministerio de alabanza. Predica el Evangelio, predica el Evangelio. Que solo trabajo con mujeres, predica el Evangelio. Que es que yo solo trabajo con niños, predica el Evangelio. Porque ese es el deber y ese es el ministerio de todo creyente, el ministerio de la reconciliación. Es su responsabilidad reconciliar al hombre con Dios. Comiencen con su casa. Y cuando usted se dé cuenta, Dios lo va a llevar a donde usted menos se imagina. Bendito Señor, hemos escuchado tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Soy consciente de lo que he escuchado, Señor. Quizás no me siento el más digno. Quizás no me siento el más capacitado o el más apto, Señor. Quizás siento que tengo muchos problemas. Quizás siento que soy muy viejo o demasiado joven, Señor. Pero yo sé que esas son excusas, Señor. Aquí está mi corazón dispuesto. Aquí está mi corazón dispuesto, Señor. Sin reservas ni condiciones te serviré, yo haré. Oh Jesús, te obedeceré. Hable con Dios ahí. Dígale, Señor, estoy dispuesto. Dios Santo, estoy dispuesto, Señor.